Continuamos con diseño higiénico de instalaciones en la industria alimentaria, soldadura higiénica de tuberías. Le damos la bienvenida al técnico Daniel Bono, de INTI. Bien, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en este curso de eficiencia en sistemas de refrigeración industrial, modo virtual. Permítame presentarme. Mi nombre es Daniel Bono, soy de INTI Litoral, sede Rafaela. Desempeño mis actividades en el departamento de validación de equipos y componentes. Soy técnico mecánico electricista y también inspector de soldadura nivel 2. Y el tema que nos convoca hoy justamente está relacionado a la soldadura higiénica de tuberías en la industria alimentaria. Para recordar un poquito estos conceptos, las instalaciones y equipos con deficiencias higiénicas en su diseño y también en la construcción pueden ser fuentes de contaminación o deterioro de los productos. Por tal motivo, tendríamos que pensar un poco en decir qué es el diseño higiénico, qué entendemos por diseño higiénico. Bien, el diseño higiénico de un equipo o de una instalación, el diseño de un equipo o una instalación se considera higiénico si incorpora características que reducen o eliminan el riesgo de constituir una fuente de contaminación para los alimentos, tanto de forma directa como indirecta. Ya introduciéndonos en el tema que hoy nos convoca, quiero hacer una pequeña aclaración en la que los sistemas, la presentación de hoy está referida a sistemas de tubería en la industria alimentaria que están en contacto con el producto, no así las instalaciones de cañerías de servicios, siempre y cuando este servicio no ingrese al sistema de tuberías de la industria alimentaria del proceso y que pueda tener algún efecto negativo. Esa evaluación de riesgo la debe hacer el fabricante del alimento y determinar si esa cañería de servicio puede traer problemas a su producto. De ser así, debería fabricarse con las pequeñas cosas que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, un caso de esos son los SIP, los sistemas de limpieza, en los cuales ingresan a las tuberías de proceso. Entonces estos se fabrican, se construyen con los mismos requisitos que hoy vamos a hablar rápidamente. Entonces, los sistemas de tubería en la industria alimentaria requieren, sí o sí, puntos de unión realizados por soldadura. Esos puntos de unión deben dar una garantía de la higiene para la producción. Es decir, que si no están bien realizados, pueden ser zonas de posibles deterioros de las características superficiales. Y esto es un poco el secreto de la parte sanitaria, es la calidad de la superficie que está en contacto con el fluido o con el producto. Errores que se nos pueden dar en distintas situaciones cuando estamos fabricando, nos van a traer problemas en nuestra instalación, como por ejemplo, seguramente, como vemos en la imagen, ahí va a ser muy difícil ya realizar o confeccionar una soldadura que la podamos considerar sanitaria, ya que la preparación de los elementos a unir no es buena. Lo mismo en esta otra, que puede deberse ese defecto de falta de penetración, ya sea también a una mala preparación de los elementos, mala regulación de la máquina o el soldador que tampoco es muy hábil. Otro, como en este caso, el desempeño del soldador no es bueno. También los métodos de purgado en las cañerías de interiores, si no está bien realizado, nos puede traer problemas en cuanto a la parte sanitaria. Esto mal diseñado, a veces las conexiones en las que después no hay acceso para los tratamientos, digamos, post-soldaduras. O también nos puede suceder el caso en el que por ahí una soldadura que por simple apariencia la podemos considerar sanitaria, por temas relacionados a terminación superficial, como sea en este caso, aunque sea esa pequeña porosidad, o en este caso esa decoloración excesiva, nos va a traer problemas y no podemos considerar a esa soldadura como sanitaria o higiénica. Esos errores que se nos pueden presentar se nos van a traducir lamentablemente ya en el vocabulario, digamos, de la soldadura en defectos de soldadura. O sea, tales, por ejemplo, grietas, poros, todo eso abierto siempre a la superficie, oxidación, cambios metalúrgicos asociados a la estructura del material, aumento de rugosidad. Esos son los principales defectos que podemos llegar a encontrar y que
nos van a traer problemas en qué? En una mayor adherencia del producto, un potencial de crecimiento bacteriano en nuestra zona o en nuestra tubería, efectos negativos en la limpieza y un potencial de corrosión. Si bien estos 4 puntos son bastante críticos, estos 2 que estamos remarcando hoy son los que casi siempre se presentan primero y van uno de la mano con el otro. Como decíamos, mayor adherencia del producto nos va a traer, no te digo efectos negativos, sino por ahí trabajar más en los sistemas de limpieza. Y esa mayor adherencia del producto en las paredes de la cañería se da por el tema superficial, como mencionamos hace un rato. Ahora bien, nosotros para poder entonces ejecutar una correcta soldadura higiénica o sanitaria, hoy, no es hoy en día, sino que ya de hace mucho tiempo, existen diversas normas, códigos o especificaciones. Tal es así, por ejemplo, que podemos estar hablando del AWSD 18.1. Fíjense su título: especificación para la soldadura de sistemas de tuberías y cañerías de acero inoxidable austenítico en aplicaciones sanitarias. O sea, el título muy específico y apuntado a lo que hoy estamos hablando. También tenemos el código ASME-BPE, que si bien es un código para equipos de bioprocesamiento, están por ahí un poco más orientados a la industria farmacéutica, a la industria química, pero también considera a la industria del alimento. También tenemos el código ASME B313, que son cañerías de proceso, pero en su capítulo 10 define lo que son cañerías de alta pureza. Y al igual que en el caso anterior, podemos considerar a las tuberías para la industria alimentaria. También hay documentos escritos como por ejemplo este EHDG, que también su título, Soldadura Higiénica de Tuberías de Acero Inoxidable en la Industria Alimentaria. Muy puntual y específico como el primero de los documentos que veíamos. Y bueno, y también hay otras normas o códigos en otras partes del mundo, de Europa, y también aparecen hoy en día especificaciones ya escritas por las mismas empresas productoras de alimentos, sobre todo las multinacionales. Tienen sus propias especificaciones, esas mismas están basadas en algunas de estas normas o códigos o especificaciones que nombramos recién, y casi siempre también hasta son más rigurosas, más exigentes, o sea, exigen más controles que los que pueden aparecer en estos tipos de documentos. La presentación de hoy, les voy a hablar rápidamente, va a estar basado en este documento EHDG, documento número 35. Para el que no conoce, EHDG es un grupo de ingeniería de diseño higiénico de Europa, donde se juntan varios actores, fabricantes de alimentos, fabricantes de equipos e instalaciones, vendedores de insumos, vendedores de insumos para la industria de alimentos, organismos de investigación, todos se juntan y trabajan apuntado a todo lo que tiene que ver con las partes higiénicas o sanitarias de instalación. Tal es así que se forman grupos de trabajo y de esos salen editadas documentos o guías, como las llaman ellos, algunos pueden ser de algún tema específico y otros de nivel general o transversal, como nosotros le decimos, como el caso de la soldadura. Se considera un tema transversal porque lo tenemos desde los materiales, los equipos, las instalaciones. Y para ello, esta entidad tiene el documento número 35, como les mencioné, que acá está marcado. Una de las ventajas que tiene es que está en español. Bueno, para poder adquirirlo se puede ingresar a la página web y obviamente tiene un pequeño costo. Pero también quiero aprovechar para mencionarles que nosotros ahí, INTI Litoral Sede Rafaela, somos la oficina regional de este grupo hace varios años en el país. Y bien, nosotros no comercializamos los documentos porque no es nuestra función, pero los tenemos todos ahí disponibles para el que los quiera consultar. Así que bien, prosiguiendo, vamos a hablar de este documento cuya portada es esta. Como pueden ver, también obviamente está su versión en inglés, pero bueno, es un documento, el número 35, que data ya de julio del 2006, o sea, son cosas que en otros lugares ya lo han normalizado o lo han documentado hace bastante tiempo. Bien, el objetivo y el alcance de este documento, bueno, fundamental es proporcionar guías técnicas para la correcta ejecución de la soldadura higiénica o sanitaria entre dos segmentos de caños, entre un caño y un accesorio, que puede ser un codo, una T, una unión doble,
o entre un caño y un elemento de control, que puede ser un sensor de temperatura, un sensor de presión o un sensor de caudal. Bien, también nos acota algunas cosas para decir no podemos pasarnos de acá, como por ejemplo que es aplicable para un espesor de pared inferior a 3,5 milímetros. Y bueno, yo no lo mencioné, pero ya todos sabemos lo que está relacionado con la industria alimentaria, es todo acero inoxidable y aplica para los grados 304, 304L, 316, 316L, son 4 grados que son muy comunes y usuales en nuestra industria alimentaria, como así también nombra el 316 estabilizado con titanio o el 904L y sus equivalentes. Estos últimos 2 grados por ahí no son muy conocidos o usados, pero bueno, si aparecen se pueden utilizar tranquilamente. A su vez dice que esta guía, como les mencioné al principio, aplica a la superficie que está en contacto con el producto final o intermedio. También nos acondiciona, por decirlo de alguna manera, que el método de soldadura, nos vamos a nombrarlo normativo, es el GTAW, que no es ni más ni menos que la soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección gaseosa, conocido en nuestra industria como la TIC, sin material de apoyo. También menciona que es preferido el método mecanizado o automatizado antes que el manual, o sea, lo que se conoce también como la soldadura orbital antes que de manual. Pero esto es, como dice ahí, es preferible, no que es obligatorio. Ahora bien, para nosotros entonces poder cumplir con lo que es una soldadura sanitaria, deberíamos de alguna manera definir qué es una soldadura o qué consideramos una soldadura sanitaria. Y este documento tiene una definición, la verdad que muy buena, casi muy técnica, por decirlo de alguna manera. Y ellos dicen que la soldadura sanitaria o higiénica es aquella que es tan fácil de limpiar como las tuberías sin soldadura. Una definición que no involucra casi nada técnico y, bueno, si la vamos a tomar de principio a fin, entonces nos tendríamos que estar imaginando como una soldadura higiénica ideal. ¿Cuál sería para poder decir que esa superficie va a ser tan limpiable como un caño o como una tubería? Bien, esa soldadura tendría que ser sin faltas de fusión, sin grietas o porosidades abiertas a la superficie, sin convexidad, sin desalineación entre los componentes a unir, sin concavidad, sin coloración interna y también que tengan penetración completa. También podemos agregar como característica que no tengan inclusiones, que no tenga aumento en la rugosidad superficial, sin cambios metalúrgicos o en su estructura metalográfica, sin picaduras y sin socavación. Deberíamos tener en cuenta todas estas características para ser una soldadura ideal. Ahora bien, nosotros sabemos que en la práctica, lamentablemente, ya sea por los elementos a unir, por la regulación de las máquinas, por la habilidad de las personas, eso es imposible. Entonces, lo que hace este documento define especificaciones las cuales nos dan unas tolerancias para poder acercarnos, minimizar al máximo posible las diferencias que podríamos tener con esa soldadura ideal. Tal es así entonces que la separación de los elementos a unir debe ser cero en lo posible. Ahora bien, si no pudo ser cero por algún problema que se cortó torcido, que se preparó mal, fíjense, la separación máxima que nos permite debe ser menor a 0,25. De esa manera vamos a poder estar aproximándonos a la soldadura ideal. La desalineación entre los elementos a unir también es un tema. Está dado en función del diámetro exterior de la cañería y de los espesores. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que, por ejemplo, la desalineación conduce, ¿no es cierto?, a un salto ahí en la superficie, como podemos ver. Ahora bien, si nuestro producto iría dentro de la cañería de derecha a izquierda, es muy posible que también cuando pasen los líquidos limpiadores, en este punto puedan llegar a limpiarlos sin ningún tipo de inconveniente. El tema es cuando circula de izquierda a derecha nuestro producto, es muy probable que cuando circulen los líquidos de limpieza de este lado, es difícil que pueda alcanzar una limpiabilidad total. Con el consiguiente problema que se nos empieza a acumular producto, comienzan a formarse las bacterias, los film, y
pasan dos cosas, que empiezan a contaminar nuestro producto y por otro lado inicia lo que es el proceso de corrosión hacia el exterior de la cañería. Lo mismo ocurre con la penetración. La falta de penetración, como es en este caso, está prohibida bajo toda circunstancia, o sea, no se admite ni siquiera medio milímetro de falta de penetración. Y la penetración de una soldadura es cuando la misma penetra todo el espesor de la pared del caño, sin dejar este intersticio como queda acá, que ocurre el mismo fenómeno que acá. O sea, los elementos de limpieza va a ser casi seguro imposible que entren en esa rendija para poder limpiar. Otra de las cosas que tienen en cuenta tienen que ver con la concavidad y la convexidad, ya sea tanto del interior, la que está por lo general siempre en contacto con el cliente, con el producto, o sino también la concavidad exterior e interior del producto. Fíjense que esas magnitudes, por decirlo de alguna manera, están dadas a través en función de un porcentaje del espesor de la pared del caño que nosotros vamos a estar uniendo. Otras especificaciones también a tener en cuenta para poder aproximarnos a esa soldadura ideal es la variación del ancho del cordón. Hay límites en cuanto a su ancho máximo y su ancho mínimo. Lo que se denomina el cordón serpenteante o zigzagueante, ya vamos a ver un poco por qué. Fisuras y cavidades obviamente abiertos a la superficie, que ocurre el mismo fenómeno recién, que no pueden ingresar los agentes de limpieza para que sea efectiva. Picaduras de arcos e inclusión. Y otro tema muy importante es la decoloración superficial, en la que hay un patrón de coloración justamente que está dado en función de las partes por millón de oxígeno. Es decir, que, por ejemplo, de la soldadura 1 a la 5 se consideran sanitarias, mientras que de la 6 en adelante ya no son aceptables. Ha pasado muchas veces que la soldadura cumple con todas las especificaciones que hemos nombrado hasta recién, pero nos encontramos por ahí con una coloración de este tipo o de este tipo, y en esos casos, lamentablemente, la misma no se puede considerar higiénica o sanitaria. Esto es muy importante, que muchas veces no se tiene en cuenta. Y para ir finalizando, comentarles o decirles que no solamente para poder conseguir una soldadura sanitaria con de buena calidad, se necesita el mantenimiento y la buena calidad del equipo, el entrenamiento y la educación del soldador o de las personas que van a estar involucradas. El soldador, la persona tiene que saber por qué hace tal cosa y si no lo realiza, cuál sería el problema. Bien, y todo por ahí lo mencionado hasta recién, quiero mostrarles algunos ejemplos que nos encontramos, a veces ya sea tantos en cañerías en construcciones nuevas, como en cañerías que ya estaban en servicio y que, bueno, por ahí las desmontan o las cortan para hacer alguna modificación en la instalación. Por ejemplo, bueno, esta es una cañería nueva, una tubería nueva que está en fabricación y podemos ver tranquilamente casi toda una falta de penetración en toda la circunferencia. Vemos una convexidad excesiva y una coloración excesiva. Les quiero mencionar que, por ejemplo, desde afuera esta soldadura se veía muy buena, muy linda, como se dice a veces. Y bueno, internamente, por donde pasa el producto, tenía todo esto. También vemos un detrimento en la calidad superficial, que es lo que habíamos nombrado. Acá tenemos una cañería en servicio donde podemos ver, como les mencionaba, el cordón ese zigzagueante, un exceso de convexidad, un exceso de concavidad, y también podemos ver ahí un poco de socavado. También si vemos esas líneas negras son faltas de fusión, que es un poco lo que yo les mencionaba. Ahí los agentes de limpieza ya no pueden ingresar a limpiar bien y es producto acumulado. Esta es otra cañería en servicio, donde la unión de una tubería con un accesorio, donde podemos ver la desalineación entre los elementos y la concavidad en el diámetro exterior. Y por último, mostrarles esta otra acá, que bueno, podemos encontrar varias cosas en una, como por ejemplo una falta de fusión, poros, tantos aislados como unidos de poros, podemos ver, convexidad en el diámetro exterior, picaduras de arco, rayaduras, maltrato del material, por lo que tampoco la consideramos, se puede considerar sanitaria. Bien, para terminar les dejo el contacto de nuestro centro, de la parte que está encargada en todo lo que es el diseño higiénico, el email hdg@inti.gov.ar, dándole las gracias por dejarme participar.
Y bueno, quedamos a la guarda ahora de las consultas que puedan surgir de la misma. Muchas gracias. Bueno, bien, y ahora para terminar esta exposición de hoy, tratar de responder un par de consultas que, bueno, creo que ya se han respondido en la presentación, pero igual las voy a mencionar. Una era si había un espesor máximo a soldar en aplicaciones sanitarias. Bueno, este documento, como pudimos ver, limita a espesores menores a 3,5 milímetros. Pero bueno, de hecho nos tocó un caso donde era un proceso muy específico, que había gran presión, donde pasaba un producto y el espesor era muchísimo más grande. Lo que se hizo en ese momento fue ponerse de acuerdo, eso es lo que se hace, digamos, se pone de acuerdo entre el propietario del equipo y el fabricante, y se decidió utilizar las mismas especificaciones de la soldadura en este caso, o sea, con los mismos requisitos se trabajó. Obviamente, y hay otra respuesta que se dio también ahí, al ser un espesor más grueso, obviamente se utilizó material de aporte para poder realizar esa soldadura y por una cuestión del producto también se realizó un pulido interior. Pero bueno, la respuesta es que en realidad los documentos a veces ponen algunos límites, pero en la práctica no llegan a cubrirlos, todos los documentos, todas las ocasiones que se nos pueden presentar. Igualmente las podemos utilizar como fue en ese caso. Y otra de las consultas que había era si había algún proceso de soldadura más conveniente o adecuado en este tipo de soldaduras. Lo que más se utiliza, como todos conocemos y yo mencioné, es la soldadura que en el taller se conoce o en la industria como la TIC. Es una cuestión también por terminación, por tipo de adaptación que tiene, es lo más usual. La guía o también los otros documentos recomiendan la parte automática o mecanizada, o sea, una soldadura orbital. Ahora bien, no todas las empresas lo tienen y como dice el documento es preferible. Así que manualmente también se puede conseguir, hay soldadores con muy buena práctica y bueno, conociendo los requisitos también se puede mejorar la soldadura y poder cumplir con ellos. Así que bien, esa era un poco la consulta que había en el tintero. Si ahora aparece alguna más, vamos a tratar de resolverlas en la mesa redonda con todos los participantes. No me queda más que agradecer tanto a Red Alimentaria por esta nueva edición de esta jornada y a ustedes todos los participantes. Muchísimas gracias.